Quiero que abran la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a dar una enseñanza. Génesis capítulo 1 y versículo 1. Génesis 1, verso 1. ¿Lo tienen? ¿Todos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí dice así? Muy bien. Entonces grábese por favor y memorice ese texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vayan conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 también. Juan, capítulo 1. Y versículo 1. Amén. Evangelio según escribió el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Listos? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas fuerte. Muy bien. Vamos a hablar con el tema de, quizá brevemente, porque la verdad sí necesitaría bastante tiempo para este tema. De hecho es un tema que hasta cuesta años de estudio, cuesta bastantes años de estudio, y aún así, aunque se llega a conclusiones contundentes, aún así es algo básicamente imposible de explicar con profundidad. Estamos hablando de los misterios de la existencia del ser de Dios. Los misterios de la existencia del ser de Dios. La mayoría de la gente alrededor del mundo cree que Dios existe. La gran mayoría. Pero una cosa es creer que Dios existe, la otra es creerle a Dios, a ese Dios que existe, ¿correcto? Porque mucha gente puede creer en Dios, pero no tener una relación personal con Dios como usted y yo la podemos tener. Amén. Porque podemos relacionarnos con este Creador todopoderoso. Pues a través de la historia, grandes científicos, grandes académicos, intelectuales, pensadores, filósofos, aún los teólogos son aquellos expertos en las ciencias bíblicas, en las Sagradas Escrituras. A través de toda la historia, básicamente, se ha tratado uno de los temas más profundos y casi inexplicables, es la existencia de las cosas físicas como lo es el universo. En otras palabras, los científicos hasta la fecha no tienen, escúcheme bien, hasta el día de hoy, no tienen una explicación coherente, una explicación lógica que nos diga a nosotros cómo se originó todo el universo sin la necesidad de un Dios. Lo que quiero decir con esto es que el mundo científico, ateo y materialista niega la existencia de Dios. Y aunque esto es un poco burdo, ¿por qué? Miren, les voy a decir, no burro, aunque es casi burdo y burro. Si usted la busca en el diccionario, es casi la misma, hombre. Imagínese usted, el ateo. La palabra ateo es una composición de dos términos griegos. A quiere decir no. A es la negación. La letra A es no. Y teos es Dios. En otras palabras es no Dios o no hay Dios. Se define el ateísmo de esta manera como aquellos que niegan la existencia de Dios. Ahora escúcheme atentamente. El ateo vive toda su vida, absolutamente toda su vida, peleando y tratando de refutar algo que para él no existe. Imagínese usted nada más hasta dónde llega esta locura irracional. Imagínese, el ateo dice, bueno, yo no creo que Dios exista, y comienzan a tratar de refutar
lo que ellos mismos niegan que no existe. Esto es absurdo completamente, pero si ya se da por hecho que Dios no existe, ¿para qué pelear? ¿Para qué tratar de refutar si Él no existe? Lo que encuentro en ellos es que ellos tratan de refutar la idea, la noción de que existe un Dios. ¿Saben por qué? Porque tienen más entremetido a Dios en su razonamiento que los mismos cristianos. Porque yo no voy a vivir mi vida entera tratando de refutar algo que no existe. Si ya lo doy por hecho, pues así me quedo. Entonces realmente es una lucha vaga, una lucha sin conclusión. Y como dijo uno de los ateos más, trató de refutar, ¿verdad?, la idea de Dios toda su vida, y al final de sus días, porque va a llegar el fin, el Dios Todopoderoso va a pedir por tu alma al final de los tiempos. O sea, definitivamente te van a cafetear, te van a tamalear, y en México hasta tole te hacen. Pero ya en el final de sus días, dijo a su familia: luché con coraje, con odio, enojado contra Dios. Vea usted, ya estaba él considerando verdaderamente la existencia de Dios, porque muy en el interior hay ateos más creyentes que usted y que yo juntos. La ciencia hasta nuestros días, año 2019, señores, 2019, no nos ha logrado ni lo logrará jamás. Atentos con esto, usted puede hasta apuntarlo. La ciencia jamás nos dirá qué fue lo que causó el universo, o sea, la causa y origen de la creación. La ciencia le llama al universo el Big Bang, que es la gran explosión. Entonces, esta hipótesis, que viene de 1929, supuestamente confirmada por Edwin Hubble, este científico nos dijo que el universo fue causado, que en sus orígenes, para decirlo en palabras simples, que en el inicio del universo, explotó. De alguna forma explotó la primera partícula, la primera chispa, como ellos le llaman, y se expandió monstruosa y majestuosamente hacia el infinito. En lo que yo les estoy hablando a ustedes, el universo se sigue expandiendo, tal como si tú estuvieras inflando un globo. Y un día explotará, porque la materia no se extingue, sino se transforma. Entonces dicen que un día volverá a tronar como un globo. Imagínense ustedes, y volverá otra vez a resurgir, y así sucesivamente hasta el infinito. La materia, el tiempo, el espacio, todo esto puede perdurar eternamente y para siempre. Lo que no nos pueden decir es cómo se originó realmente el universo. Bueno, atentos a lo que les voy a decir. Hay dos posturas científicas que curiosamente, ¿verdad?, a la que se apega toda la cientificidad. La primera de ellas es decir que el universo viene de la nada, tal como lo escuchó. El universo fue originado de la nada. Vean ustedes, aquí hay una estupidez, pero completísima. Vean ustedes, qué tremendo este concepto. La mayoría de los diccionarios definen la nada como la inexistencia de ser, o sea, es el no ser, el no existir, que es lo opuesto a la existencia. Escuchen. Es la carencia absoluta de todo ser y de todo existir. En otras palabras, la nada es ninguna cosa, según la mayoría de los diccionarios. Pues los científicos le tienen una fe tremenda a la nada. Por decirlo, aunque sean ateos, la nada para ellos casi es su Dios. Ellos le han llamado la nada absoluta, el universo de nada. O sea, antes de que existiera toda la materia del universo, el tiempo, el espacio y todas las cosas, no había simplemente nada. Había una ausencia de algo, de alguna cosa. Pero curiosamente,
Algo sucedió. Ahora, ¿cómo lo afirman? Con mucha fe. Creen en eso fuertemente. No quieren que se entienda el origen del universo de otra manera. Ellos quieren que se entienda de acuerdo a lo que ellos, ¿verdad? Piensan, perciben, y entonces esa fe la han establecido en las más grandes universidades, y todos estos movimientos académicos pues tienen una fe tremenda en la nada. Imaginen ustedes nada más. El universo tuvo que haberse creado a sí mismo. La cientificidad no tienen una explicación, no saben cómo se originó realmente el universo, no entienden realmente de dónde vino todo esto, pero ellos creen, tienen una fe tremenda en la nada absoluta. Es más, pueden tener una fe tan tremenda en la nada, todavía lo puede superar a usted, porque usted no batalla, usted por fe dice: hay un creador, Dios Todopoderoso, que hizo y provocó y causó el universo mismo. Entonces, ahí sí le dicen: usted es un ignorante porque cree en Dios. Bueno, prefiero creer en un ser personal que trajo a la existencia lo que no existía, a creer en la estúpida nada, que por definición es inexistencia. Escuche, si la nada por definición es inexistencia, ¿cómo se pueden atrever a decir que la inexistencia trajo la existencia? Esto es un pensamiento incoherente, bárbaro. Por eso Pablo dijo que la sabiduría de este mundo era terrenal, animal y diabólica. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo puedes decir que de lo que no existe apareció lo que existe? ¿Qué fue lo que lo causó? Lo que no existe hizo lo que existe. ¡Qué barbaridad! La ausencia de algo trajo el absoluto todo. Ahora bien, si creemos en el Big Bang, en la gran explosión, como dicen los científicos, la pregunta que jamás responderá la ciencia es: ¿quién produjo esa primera chispa? Que estaba infinitamente pequeña. ¿Quién produjo esa pequeña chispa? No lo sé. Su pregunta es absurda. No haga preguntas incoherentes. Esa es la respuesta de los científicos. Por favor, nadie pregunte ese tipo de cosas, porque no les conviene. Ahora, el creyente no es tan torpe como ellos suponen, porque los creyentes, aquellos que creemos en Dios, no venimos a decir: miren, el universo fue creado por un Dios todopoderoso. No lo decimos por decir, lo afirmamos, lo decimos, lo predicamos, lo enseñamos. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber que la palabra de Dios le da a usted de forma contundente la respuesta del origen de todas las cosas. Ahora, fuerte el aplauso si es para el Creador. Vean ustedes, según el Big Bang, creó toda la masa de más de 400,000 millones de galaxias que conocemos a partir de la nada, así como ellos empiezan. Pero hay otra postura que esta está bárbara. Vean ustedes, la postura más tremenda es que hay científicos que no creen que la nada produjo todo, sino que creen que todo esto existe por obra de la casualidad, por obra del azar. Ahora, esto es más grave. O sea, si los otros están dementes, pues estos están peor. Escuchen nada más por qué razón. Esto es tremendo, la verdad es tremendo. Vean ustedes, en algunos círculos intelectuales científicos se cree que el origen del universo fue producto de la casualidad. Fue el azar que produjo las billones o quizá trillones de galaxias, estrellas, planetas, cometas, asteroides, la luz, el espacio-tiempo, las leyes de la física, como son la gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la débil.
Y escuche, la materia y toda la complejidad y el orden que tiene el cosmos, todo vino producto de la casualidad. Ahora, creer que todo, le estoy leyendo parte de mi libro, ya va por adelantadito. Creer que todo el universo existe, esto va a venir en el libro que su servidor está escribiendo, oren por mí. Creer que todo el universo existe por mera casualidad es como creer que si hiciéramos explotar miles de automóviles chatarras, surgiría con ello un avión Raptor 22 equipado, ordenado y listo para volar. ¿Cuáles serían las probabilidades de obtener con una explosión un avión Raptor 22 de la Fuerza Aérea avanzado y tecnológicamente equipado? Ninguna. Ni en millones de años se podría formar tal orden. Ahora, del mismo modo, nadie pensaría que si lanzamos todas las letras del alfabeto de los alfabetos del mundo al azar, estas formarían por obra de la casualidad el orden por sí mismas de todos los diccionarios e idiomas del mundo. Está por demás decir que ni en millones de años el azar lograría tal cosa. Pero curiosamente, amados y amadas del Señor, los científicos creen que el universo es obra de la casualidad. Por cierto, toda explosión no produce orden, sino desorden y caos. Con eso citamos el Salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Tengo mis serias sospechas que al ateo le conviene ser ateo, porque no va a tener un Dios moral, santo y espiritual que le va a exigir un comportamiento educado delante de su presencia. Ahora bien, la Biblia dice, Job 36:26, atentos a esta poderosa palabra de Dios. Job 36:26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Por más que eso, yo estaría dando la gloria al Señor. Gloria al Señor. He aquí, Dios es grande. Vean ustedes, la Biblia nunca pretende demostrarle a usted que Dios existe. El primer versículo que leímos en Génesis, antes de que todo existiera, antes de que el tiempo, el espacio, la materia, la energía, las estrellas, las galaxias, todos los planetas, cometas, etcétera, y la complejidad del cosmos, antes de que todo esto existiera, la Biblia no comienza sus páginas sagradas diciéndote cómo Dios existe. Simplemente te dice, o sea, no trata de demostrarte que Dios existe. Te dice categóricamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios presenta al Creador en el escenario del universo, formando, creando, haciendo y estableciendo todas las cosas en el mundo físico. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y quién creó a Dios? Si Dios produjo todo, entonces, atentos, la nada, si la descartamos como creadora y ponemos a Dios detrás de todo, creando todas las cosas, y decimos, bueno, entonces, ¿quién creó a Dios? Ahora, atentos, por favor, hermanos. Toda la atención es poca. Con todo respeto lo digo. Esto es muy torpe. ¿Por qué? Porque los teólogos, cuando hablamos de la existencia del ser de Dios, escúcheme bien, cuando los teólogos hablamos de la existencia del ser de Dios, hablamos de la existencia eterna del ser de Dios. Por eternidad no se entiende existencia como el mundo físico.
sino que hablamos del modo del existir en Dios en este sentido, que Dios es la causa y origen de sí mismo. O sea, Él mantiene y retiene eternamente y para siempre su esencia, naturaleza y carácter, sin alteración alguna, sin ser modificado, tal cual fue ayer, lo es hoy y lo será por los siglos de los siglos. En otras palabras, amados y amadas, eternidad no se piense con el tiempo de nuestro cerebro, de nuestra mente, del mundo físico. El tiempo es uno. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos aquello que es sin principio y sin fin, eternamente circular. Por eso la Biblia dice, cuando Cristo se presenta, el bendito Hijo de Dios, dice: yo soy el alfa y la omega. Por cierto, alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra. Lo que quiere decir el Señor es: yo soy el principio y el fin, que es lo mismo a decir: yo soy sin principio y sin fin. Y maneja la naturaleza del tiempo a su placer, porque dice: el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro. Lo que está diciendo es que toda la naturaleza del tiempo está resumida en el carácter y en el ser eterno de Dios. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, hablamos precisamente de lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es maravilloso. Su Dios y mi Dios es más grande de lo que imaginamos, de lo que usted piense. Es ilimitablemente eterno en su ser, porque el tiempo es inaplicable al ser de Dios. En Dios no aplican los tiempos ni las dimensiones, escúcheme bien, ni siquiera infinitas, porque el ser de Dios es inabarcable. Él es pleno, lleno y plenitud en sí mismo. Y escúcheme bien, solo Dios es capaz de conocerse a sí mismo. Y no hay ser humano que logre comprender la plenitud del ser de Dios. Esto es solamente una probadita. Fuerte el aplauso al Señor. ¡Fuerte! Los teólogos, cuando definimos o tratamos de definir la existencia del ser de Dios, no decimos que Dios es la existencia. Atentos. No decimos Dios es la existencia, no. Decimos que la existencia es el modo, la forma a través de la cual Él se revela a su creación. En una palabra, tenemos toda una vida, no solamente aquí, sino en la eternidad, para conocer a nuestro Padre Celestial. Bendito sea para siempre. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La existencia en teología le llamamos aceidad. Quizás así son los teólogos de repente, ¿verdad? Utilizan palabras grandilocuentes, entonces no se comprende bien el mensaje. Pero la palabra aceidad es la forma, la manera
a través de la cual entendemos que el ser de Dios está ahí, llenándolo todo. Está aquí, está en los cielos, está en el sol, está en las estrellas, todo presente Él, todo, no un pedacito de Él. No crean que viajó nada más un pedacito de Él, no, todo presente inmediatamente en sí mismo está viendo a la creación. Así es que no diga usted, ¿verdad? Yo aquí me le escondo a Dios. Aquí Dios no me ve, porque el Creador tiene toda la existencia de la vida inmediatamente ante su presencia. ¿Saben cómo ve el Creador la vida, el tiempo, el espacio, la naturaleza, el universo, su existencia? ¿Sabe cómo ve todo Dios? Todo lo ve como si fuera un solo punto. Pero escuche, no piense, oh, solo un punto ve, no. Su conocimiento, su sabiduría, su ciencia, omnisciencia, o sea que todo lo sabe inmediatamente. Todo eso, Él, aunque en un punto lo detecta, todo lo conoce y sabe la sucesión de tiempos que están pasando. O sea, Él entiende que el pasado es pasado, que el hoy es hoy y que el futuro es futuro, aunque todo está resumido a la misma vez en un solo punto. Porque si no, diría que todo estaría congelado. Toda la existencia está congelada y entonces nadie se mueve y ya todo se acabó. Entonces ahí no tenemos a un Dios racional, pensantes. Él sabe lo que pasaste ayer, sabe lo que traes en tu corazón hoy y también sabe lo que hará de ti el día de mañana. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? ¡Aleluya! Fuerte el aplauso al Señor. Está escrito así, según la Biblia, en el libro de Judas, la carta, verso 25, porque no tiene capítulos, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vean cómo concluyen los siervos de Dios en cada carta. Lo que intentan los escritores bíblicos demostrarnos a nosotros es que el Creador está ahí. No le moleste, crea en Él, ámele, porque Él, siendo creador de todo, inclina su oído para escuchar tu oración. Imagínense de lo que estamos hablando. También tenemos uno de los atributos tremendos, el atributo de la trascendencia. Eso quiere decir que Dios está más allá del mundo y del universo, pero también es inmanente. Quiere decir que aunque Dios es extraordinariamente grande e infinito, Él también interviene en los asuntos de tu vida, por muy insignificante que pienses que eres. ¿A poco crees que Él no te está viendo? Él está ahí. Habla con Él, platica con Él y Él atenderá tu vida. Porque Él dice que si alguno le buscare, ciertamente le hallará. Fuerte el aplauso al Señor. Hay una expresión tremenda que Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Se acuerdan? Le dice: yo soy el que soy. Esta expresión es impresionante. Ejeyer en hebreo. Lo que quiere decir es: yo estoy existiendo eternamente y para siempre, pero siempre presente. Yo soy. No le dice yo fui, ni yo seré, porque el fin de Dios no es decirle a Moisés que tiene el control del tiempo, no. Lo que le quiere decir es yo soy. Es una expresión única que define al ser de Dios, nada más. Solo Él dice yo soy. Soy expresa la existencia retenida eternamente en el ser de Dios. Eso es lo que expresa. Te está diciendo que Él siempre está presente. El tiempo avanza, que avance.
Que hay un pasado en tu vida, lo hay. Hay un presente en tu vida, lo hay. Habrá un futuro en tu vida, lo hay. En este momento ya estuvimos en esta clase, en esta plática, ya estuvimos en pasado, presente y futuro a la misma vez, ¿correcto? Pero Él sigue siendo yo soy. Por lo tanto, el ayer no afectó su naturaleza como Dios. Ni el hoy afecta su naturaleza, ni el futuro afecta su naturaleza. Él sigue siendo eternamente y para siempre yo soy. Está diciendo yo, el ser supremo, yo soy. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando nos cafetearon, o sea, era un hermano, pero lindísimo. Cuando te tamalean, era muy buena mujer, servía, pero era. Pero Él sigue siendo yo soy. Naciste, Él dijo yo soy. Te has desarrollado en la vida, has crecido, Él sigue diciendo yo soy. Te enfermaste, Él sigue siendo yo soy. Vas a morir, Él sigue siendo yo soy. Y ¿saben una cosa, amados y amadas del Señor? Lo que menos nos debe importar es que alguien diga yo no creo en Dios. Ay, no cree en Dios, se va a acabar el mundo. Ay, mira cómo me duele que no creas. Ay, me ofendió. Me siento bien triste, se va a desmoronar, se acabó el mundo. No, hombre. Muchos dijeron esos y están 3 metros bajo tierra. Ahí están sus huesos, están hechos polvo. Hasta la fecha. Muchos que dijeron, no, que yo no creo en Dios y que yo las puedo en la vida. Ahí están, enterrados. Bien cafeteaditos, ya enterraditos ahí. Los gusanitos comiéndoselos. O sea, no pasa nada. Tampoco vamos a prender las alarmas. Fíjate que no cree en Dios. No cree, no. Cuidado. Hasta los frijoles se queman de donde me desconcentré. No, si no cree, pues no crea. A mí eso ni me ayuda, ni tampoco me agüita, como decimos en México. Bueno. ¿Qué le quiero decir con todo esto, amado y amada? ¿Usted cree que Dios en el trono está? Ándale, no cree en mí. Ay, híjole, no cree en mí. Aleluya. Cuando Dios afirma yo soy, está diciendo yo sigo existiendo eternamente y para siempre. Y tengo en control toda la existencia presente delante de mí. Nada se le escapa a su mirada, pues todo lo ve, absolutamente todo lo ve retenido en su mirada. Rápidamente, 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Oh, bendito Dios. El Salmo 101:27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Alguien está diciendo, oh, Dios cumple años. No. Esto obviamente es parte de un lenguaje antropomórfico. O sea, trata la Biblia de describirnos que son inaplicables los años, que Él es infinitamente incalculable. Gloria a Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, si manejamos la naturaleza del tiempo, Él hace 2000 años nos dijo, he aquí, yo vengo. Pero ya pasaron 2000 años. Para Dios, si manejamos la teoría del tiempo, han pasado 2 días. No se desesperen, hermanos. Ay, ya lo dijo hace 2000 años. Sí, porque en tu tiempo. Pero vea usted qué tremenda es la mente eterna del ser de Dios. Dice, he aquí yo vengo en breve. Dios en breve, dijo, pues ya tenemos 2000 años. Mejor háblanos de nuestros tiempos, ¿verdad? Para poder agarrar la palabra. No, nos dijo, he aquí yo vengo en breve. Para Él es en breve. Bendito sea su nombre para siempre.
¿Cuántos le alaban? Ya estamos por terminar, no se me preocupe. Fuerte el aplauso al Señor. Vean lo que dice Pablo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que está diciendo Pablo, el único que conoce el ser de Dios a plenitud es el Espíritu Santo, el único que conoce las profundidades del ser de Dios. Y el Hijo de Dios también lo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Este es el Creador, Elohim, bendito para siempre. Aún lo profundo de Dios. Bien, la Biblia dice que no existe nadie que posea un conocimiento pleno de la totalidad del ser de Dios en todo el universo. A ver, entonces podríamos concluir que Dios es el misterio más grande del infinito. Y aún así a Él le place manifestarse a sus hijos y a sus hijas. Por último, Dios conoce todos los pensamientos de toda la historia de la humanidad, como si estos fueran una sola palabra o una letra. Vean, Salmo 139:1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El verso 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Póngase sobre sus pies, por favor, y voy a concluir así como está de pie. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Bendito seas, Señor. Este pensamiento es maravilloso. Él es eterno, nosotros somos mortales. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es digno, nosotros somos indignos. Él es Dios, nosotros somos humanos. Desde aquí le adoramos, le glorificamos, y nuestro fin un día es, claro que sí, encontrarnos con sus promesas eternas, llegar un día delante de su presencia.